Buenas noches con todos y todas las que siguen nuestro noticiero por nuestras redes de La Voz del Migrante y El Forajido. Semana Santa. Los granos de Fanesca están más caros. Varias amas de casa acudieron a los mercados para comprar o cotizar los granos de la Fanesca y notaron un leve incremento en sus costos. Sin embargo, las amas de casa se las ingeniaron para disfrutar este tradicional plato de Semana Santa. Y ahora les comentamos que varias amas de casa acudieron este fin de semana a los mercados para comprar o cotizar los granos de la Fanesca. Tanto comerciantes como compradores indican que muchos de los productos están más caros, pero las madres de familia aseguran que se las ingeniarán para preparar y degustar este tradicional plato de Semana Santa. En algunos mercados de Guayaquil ya se han abastecido con todos los granos que se necesitan para la elaboración de la Fanesca. Vamos a tratar de hacer funditas de $1, $2, según para el bolsillo de la gente que una vez al año, no es todos los años más que todo. Igual lo normal yo creo, pero desde el año pasado sí se ha visto una baja en lo que es Fanesca. No se sabe, creo que es de pandemia, no sé si la tradición se está perdiendo un poco o por la gente mayor que falleció bastante. Ellos creo que tenían como que la mayor tradición y eso. Pero hay algunos puestos a los que todavía no han llegado ciertos ingredientes. Todavía no, en Montebello ya hay, pero todavía nosotros no hemos traído los granos de la Fanesca. Eso ya está para el día jueves y viernes ya. Ahí ya está todos los granos de la Fanesca aquí ya mismo. Los comerciantes indican que algunos productos han incrementado su valor. Este frijol mantequilla viene de Perú. Este mote viene de Perú. ¿Cuánto han subido? 1.20, ahora para el público cuesta $1.70. ¿Cuál? El frijol mantequilla. Y el mote antes costaba 1.20, ahora cuesta 1.50. Normalmente el frijol canario sabía estar como a $1, hasta $1.20, como que ahorita está a $2. Y el mantequilla, así mismo, a $1.20, ahorita está a 1.70. ¿Por qué ha subido tanto? La verdad yo desconozco. Yo quisiera pues que las autoridades o algo pues que expliquen por qué haya subido. Varias amas de casa aseveran que comprarán menos granos con tal de preparar la tradicional Fanesca. Con mis hijos yo compro los granos, los pongo a remojar, los preparo a mi gusto como mi madre me enseñó. ¿Cuántos granos le ponen? Yo le pongo media librita de cada grano. O sea, pongo a remojar. ¿Pero cuántos granos? 7. Mi mami lo hace y ella es la que compra porque ella es la que sabe. ¿No le ayuda a su mamá? Ah, sí, eso sí, la ayudo, pero no me gusta. ¿Cómo los compra usted? ¿Crudo o cocinado? Crudo. ¿Usted mismo le gusta preparar? Ajá. ¿Y ya está cotizando? Sí, cotizando sí, pero lo veo caro. No sé si la haga tampoco, si no me hago un bicho. La creatividad se pondrá de manifiesto en preparación de alimentos durante la Semana Mayor, informó Roselena Vasconés. Nuevo canciller de Ecuador mantendrá plan para regularizar a venezolanos. El nuevo canciller de Ecuador, Gustavo Manrique, dijo el domingo que mantendrá el plan gubernamental de regularización de migrantes venezolanos que salieron de su país huyendo de la crisis económica. Ecuador tiene nuevo canciller. Gustavo Manrique, hasta ahora ministro de Ambiente, fue designado por el presidente Guillermo Lasso para reemplazar a Juan Carlos Holguín, quien dimitió el sábado por motivos personales. El cambio se produjo en medio de un proceso de juicio político que impulsa la opositora Asamblea Nacional contra Lasso por supuesto peculado. El accionar internacional del Ecuador se enmarca en la promoción y defensa de los sistemas democráticos, así como de los derechos humanos y de las libertades individuales. Manrique aseguró que mantendrá el plan gubernamental de regularización de migrantes venezolanos que salieron de su país huyendo de la crisis económica. El gobierno, que estima que hay 500.000 de venezolanos en territorio ecuatoriano, abrió en agosto pasado una primera fase para regularizar a unos 350.000 migrantes que hayan entrado por puestos oficiales de control. La diplomacia del conocimiento y la ciencia. ¿Cómo sobrevivir a un terremoto? En el siguiente video presentamos una serie de consejos importantes en el contexto reciente de movimientos y deslizamientos de tierra en nuestro país. Esta información puede resultar útil en el momento de cualquier emergencia telúrica. Por tu salud.
Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema que nos afecta a los ecuatorianos ya que vivimos en una zona de alta tasa de movimientos telúricos. ¿Cómo sobrevivir a un terremoto? Pues estos fenómenos naturales que pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Si usted vive en el Ecuador o ha vivido, seguramente ya los ha experimentado y por lo tanto usted sabe perfectamente bien que este tipo de eventos pues a nosotros nos ponen pelos de punta y pueden llegar a ser muy graves y mortales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues obviamente las causas de estos movimientos telúricos o placas tectónicas que se mueven bajo la superficie generan que tiemble la tierra y esto puede hacer pues que caigan edificios, casas, árboles, postes de luz y demás. Y en pocos segundos o varios minutos pueden causar muerte y devastación, como lo hemos visto recientemente en Turquía y pues inclusive en nuestro país, en ciertas zonas de la costa ecuatoriana. Pues lo primero que nosotros tenemos que hacer y lo más importante es estar preparados. Debemos tener nosotros una conciencia de dónde construimos nuestras casas y cómo lo hacemos, con las mínimas características de construcción para evitar que se caigan, es decir, estas varillas antisísmicas, obviamente con la dirección de un arquitecto, un ingeniero en el mejor de los casos, con estos planos para que nosotros no ahorremos en, por ejemplo, utilizar arena que contiene sal, especialmente en la costa. La sal corroe las varillas y eso hace que se caigan durante los terremotos o los temblores. Después nosotros tenemos que estar listos con nuestra maleta o nuestra mochila de supervivencia, porque puede ser que nos agarre un terremoto, un temblor a las 3 de la mañana. Entonces tenemos que tener una de estas mochilitas que contengan agua, linternas, baterías de los celulares y todo lo que nosotros necesitemos como cobijas o frazadas para sobrevivir la noche y tratar de evitar. Y lo más importante, usted ya conozca a dónde va a huir en el momento de un terremoto, porque si es que usted se queda en casa y cae el edificio, pues lamentablemente los rescates se imposibilitan. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud. Por Tu Salud. El temor se mantiene entre migrantes a una semana del fatal incendio en México. A una semana del fatal incendio que cobró la vida a 39 migrantes en una estación migratoria del gobierno mexicano en Ciudad de Juárez, el temor y el reclamo de justicia se mantiene entre los extranjeros varados en esta ciudad, porque persisten dudas sobre lo que pasó aquella noche. Temor. Ese es el sentimiento generalizado de varios extranjeros en México tras una semana del fatal incendio que cobró la vida a 39 migrantes en una estación migratoria en Ciudad Juárez. Si permitieron que murieran 39 personas de esa manera, que es una de las muertes más horribles que hay, y que los vieron con una frialdad tan grande y no quisieron salvarlos, entonces ¿qué quedará para muchos de nosotros que estamos en la misma condición de todos? Tras el fatal accidente, entre los migrantes, el principal temor es ser capturados por agentes del Instituto Nacional de Migración INM, ya que en las instalaciones de ese organismo ocurrió la tragedia. Por ello, decenas de indocumentados se han refugiado en albergues, zonas no permitidas y hasta en edificios abandonados. Todos tenemos temor, muchos no salimos por temor, estamos inseguros, nosotros queremos seguridad o que nos cumplan con un trabajo, una constancia para poder buscar un trabajo, un mejor empleo, una casa. De igual manera tienen plata muchas personas para arrendar casas y no le arriendan casas porque no quieren, el mexicano no quiere nada con el venezolano, con los emigrantes. Por eso de esa manera nosotros preferimos agarrar las construcciones que están abandonadas, limpiarlas y vivir en esas construcciones. Justo en uno de esos edificios se han logrado ocultar de los agentes migratorios, y aunque temen ser localizados, su principal miedo no es ese, sino quedarse prácticamente a un paso de llegar a Estados Unidos. Sin recursos, muchos trabajan de lo que pueden, unos limpiando los parabrisas de los automóviles y lavando autos y otros vendiendo dulces. Antes de la noche del 27 de marzo, cuando ese incendio en el centro del INM en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, mató a 39 personas, había incertidumbre entre los migrantes, pero también había esperanza. Además de los fallecidos, el accidente dejó 28 heridos, de los que 24 permanecen hospitalizados y hasta ahora solo 4 fueron dados de alta. En esa estación había casi 70 migrantes. Brasileños recuerdan a víctimas de la dictadura militar con una caminata del silencio.
Cientos de brasileños participaron en la Caminata del Silencio realizada en Sao Paulo, que conmemora a las víctimas de la violencia del Estado y de la dictadura militar que se instauró en Brasil tras el golpe militar del 31 de marzo en 1964. Ahora hasta Brasil, porque en la ciudad de Sao Paulo se realizó la tercera edición de la Caminata del Silencio. El evento rinde homenaje a las víctimas de la dictadura militar. Ampliamos. A 59 años del golpe cívico-militar en Brasil, la Caminata del Silencio volvió a marchar en el Parque Ibirapuera de Sao Paulo. Por primera vez contó con presencia de un ministro, Silvio Almeida, responsable por derechos humanos y ciudadanía, quien enfrenta el desafío de retomar la lucha por memoria, verdad y justicia sobre crímenes cometidos en la dictadura. Creo que el gran ejemplo es Argentina. Eso nos ayudará mucho a establecer las políticas de memoria, de verdad y justicia con el cambio de postura de la actuación de Brasil en las cortes internacionales. Me refiero en especial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya comenzamos con la Abogacía General del Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Casa Civil para establecer una nueva forma de acción. El gobierno de Lula da Silva reactivará la Comisión de Amnistía a las Víctimas de la Dictadura. El órgano será comandado por la procuradora Eugenia Gonzaga, quien había sido destituida sin explicación durante el gobierno de Bolsonaro. La Comisión de Amnistía ya fue reimplementada. La Comisión sobre Muertes está por ser reimplementada también. Y a pesar de todo el desmantelamiento, conseguiremos retomar los proyectos nuevamente. Los pedidos de justicia por los crímenes de la dictadura no obviaron las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos post-redemocratización, especialmente aquellas cometidas durante el gobierno de Jair Bolsonaro y la intentona golpista del 8 de enero en Brasilia. Por primera vez en los últimos 5 años, las Fuerzas Armadas no hicieron ningún acto solemne en defensa del golpe militar del 64. Los crímenes de la dictadura brasileña se entrelazan con los de otros regímenes en la región. Las historias de las víctimas también. Ernesto José de Carvalho denuncia que los agentes brasileños detuvieron a sus tíos en territorio argentino. Soy hijo de un operario que era fundador del movimiento revolucionario Tirandente. Él tenía 4 hermanos que fueron también presos. 2 de ellos, cuando estaban en el exilio en Argentina, fueron capturados por la Operación Cóndor. Cayeron en una trampa y están desaparecidos hasta hoy. Ellos son Daniel y Joel. Brasil es considerado el país embrión del Plan Cóndor. Brasil era el país más antiguo de la dictadura en la región, la mejor estructurada, la más cara, la más militarizada y los otros golpes vinieron en secuencia. En un país donde los crímenes de Estado se extienden post-redemocratización, el Ministerio de Derechos Humanos entiende los procesos de memoria, verdad y justicia como un instrumento para reorientar el futuro. Ignacio Lemos y Julia Nassif para Telesur. En Siria ofrecen comida gratis el mes del ayuno del Ramadán. Millones de sirios viven por debajo del umbral de pobreza como resultado de la guerra terrorista de una década en el país y sanciones económicas de Estados Unidos. Esta gran cocina de campaña se ha convertido en un escenario habitual en Ramadán, desde que comenzó la guerra en Siria. Este año han ampliado sus cocinas en 4 ciudades sirias, preparando más de 20.000 comidas gratis. Esa gran cocina de campaña se ha convertido en un escenario habitual en Ramadán desde que comenzó la guerra en Siria. Said es una asociación que sirve a diario comidas para los necesitados en el mes de ayuno a lo largo de más de una década. Este año han ampliado sus cocinas en 4 ciudades sirias, preparando más de 20.000 comidas gratis. Este es nuestro 10º año. Este año es diferente a todos los anteriores, ya que enfrentamos terremotos en Alepo y Latakia. Nuestras cocinas se establecieron directamente en ese momento, incluso antes del Ramadán. Las necesidades de las personas se están duplicando este año. La gente depende de nosotros ahora cada año. Este Ramadán presentamos más de 20.000 comidas diarias. La organización depende de las donaciones tanto en efectivo como en productos alimenticios. Los voluntarios llegan temprano para preparar y cocinar una comida que se distribuirá antes del atardecer. Sahra dice que cada sirio capaz debería asumir alguna responsabilidad para ayudar a otros en esta crisis. Me siento relacionada con esta iniciativa en Ramadán todos los años. No puedo imaginarme no ayudando durante este mes. Se siente increíblemente bien saber que estoy ayudando a alimentar a miles de personas. Es una responsabilidad y una expresión de amor a mi pueblo. Siento que los necesitados son mis invitados y tengo que prepararles algo rico.
Comenzamos a trabajar todos los días a las 9 de la mañana. Preparamos los ingredientes de la comida, como la carne, el arroz y las verduras. Depende de lo que recibimos. Preparamos las comidas, las envolvemos y las distribuimos a los necesitados, principalmente en las zonas pobres y en las zonas de Siria afectadas por el terremoto. Nuestra cocina en Alepo produce la mayor cantidad. Los recientes terremotos afectaron la ya difícil situación económica en Siria. La ONU dice que el 70% de la población necesita asistencia humanitaria, mientras que casi 7 millones de personas han sido desplazadas internamente. Este tipo de iniciativas, según los organizadores, es fundamental debido a las duras circunstancias económicas y sociales que muchos sirios viven, y es una muestra de solidaridad con los más necesitados. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco. Trump viaja a Nueva York desde Florida para su cita con la justicia. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó este lunes a Nueva York desde el Palm Beach, Florida, donde fue despedido por más de 200 seguidores en la víspera de su cita con la justicia para escuchar los cargos por el caso de los pagos a la actriz porno Stormy Daniels. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha viajado este lunes a Nueva York desde Palm Beach, donde fue despedido por más de 200 seguidores antes de acudir a su cita con la justicia para conocer los cargos por el caso de los pagos a la actriz porno Stormy Daniels. Con carteles y banderas estadounidenses, los seguidores ovacionaron a Trump cuando pasó en un automóvil que formaba parte de una caravana de más de una decena rumbo al aeropuerto. El expresidente debe comparecer este martes en un juzgado de Nueva York donde se dará lectura a los cargos que el fiscal Alvin Bragg le imputó y un gran jurado aprobó por los pagos presuntamente hechos a Daniels en 2016 para que no hablara de una relación sexual que habrían tenido 10 años antes. Según la acusación, el abogado Michael Cohen le pagó $130.000 a la actriz por encargo de Trump, que en ese año era candidato a la nominación republicana, igual que lo es actualmente. Según ha publicado en su red social Truth, el exmandatario se alojará en la Torre Trump, su antigua residencia de la Quinta Avenida de Manhattan, donde desde hace varias semanas ha aumentado la presencia policial y hay vallas de protección a ambos lados de la calzada. El expresidente tachó de corrupta a la Fiscalía de Nueva York y volvió a insistir en que es imposible que tenga un juicio justo, además de arremeter contra el juez que le leerá los cargos, Juan Manuel Merchan, al que acusa de odiarlo. Donald Trump es el primer presidente de Estados Unidos en ser procesado por delitos penales. Según una encuesta realizada por SSRS para CNN, un 62% de los estadounidenses aprueban su acusación. Ballena orca del acuario de Miami será liberada en su hábitat natural. Esta buena noticia ha alegrado a defensores de los derechos animales, puesto que zoológicos y acuarios han sido fuertemente criticados por su dinámica de cautiverio con los animales. Hasta $10 millones podrá costar el traslado de la ballena orca Toki, también conocida como Lolita, el principal espectáculo del acuario de Miami, cuya liberación ya es un hecho calificado como histórico por las autoridades. Lo que tantos han pedido y esperado por durante muchos años. Bajo mi liderazgo, el condado de Miami-Dade supervisó con éxito la transferencia de la propiedad de Miami Seaquarium a Dolphin Company, quienes están cuidando de la salud de la ballena. Un proceso que se puede extender por 8 meses hasta que sea trasladada a su hábitat natural a bordo de aviones de gran carga. A ese paso se le llama el puente de Lolita. Donde une dos puntos territoriales, dos grandes mundos que se han venido hablando y diciendo uno al otro, tú estás mal, no, tú estás mal, tú estás mal, hasta que viene Lolita. Es un puente que pasa sobre un río llamado Intolerancia, y brincas ese río llamado Intolerancia para que la gente se comunique, camine y encuentre una forma de unir más que de separar. Yo creo que es un símbolo para las nuevas generaciones, es un símbolo que une generaciones. Fueron décadas de cautiverio de esta ballena. Será un proceso largo y que contará con el monitoreo de especialistas en vida silvestre para garantizar su supervivencia. Pero hay muchas cosas que tienen que ocurrir. Primero, a ella la tienen que entrenar. Ella ha estado como parte de un entretenimiento, ¿no? Por más de 50 años, ya por 2 años no lo ha estado haciendo. José Pernalete, Voz de América, Miami. El debate de las armas de vuelta en Estados Unidos.
El debate de las armas en Estados Unidos surge cada vez que hay un tiroteo masivo, especialmente en escuelas, porque los estadounidenses se enfrentan a la dolorosa realidad de la violencia armada en su país. Los progresistas argumentan que la regulación de las armas es necesaria para reducir esta violencia armada, mientras que los conservadores defienden que las leyes de armas son necesarias para proteger los derechos de la segunda enmienda de los ciudadanos. Escuchamos sus opiniones en Panorama. El debate de las armas en Estados Unidos surge cada vez que hay un tiroteo masivo, especialmente en escuelas, porque los estadounidenses se enfrentan a la dolorosa realidad de la violencia armada en su país. Los progresistas argumentan que la regulación de las armas es necesaria para reducir esta violencia armada. Es inaceptable que los republicanos digan que no hay nada que podamos hacer. Nuestras escuelas, nuestras iglesias, nuestros lugares de culto ahora se han convertido en lugares mortales para muchos estadounidenses que han perdido la vida. Los conservadores, por su parte, defienden que las leyes de armas son necesarias para proteger los derechos de la segunda enmienda de los ciudadanos. Creo que en términos del tema de la violencia armada, una bala en manos de una persona con trastornos mentales o un ladrón ya es demasiado. Escuchamos sus opiniones esta semana aquí, en Panorama. Las discusiones sobre el control de las armas vuelven a estar en la actualidad estadounidense. ¿El motivo? Un tiroteo masivo esta semana en una escuela de Nashville, en el estado de Tennessee, que se saldó con 6 víctimas. 3 niños de 9 años y 3 trabajadores del colegio. La autora del tiroteo fue identificada como Audrey Hale, de 28 años de edad, quien estaba cargada con al menos 2 rifles de asalto y una pistola. Hemos entrevistado a los padres de Audrey Hale y hemos determinado que Audrey compró 7 armas de fuego en 5 armerías locales diferentes aquí legalmente. Este fue el tiroteo masivo número 130 en Estados Unidos en lo que va del año, de acuerdo con datos del portal Gun Violence Archive, que lo considera masivo si hay más de 4 muertos o heridos. Esto significa más de 1 al día. Lo más importante para los grupos que piden más control de armas es que estos tiroteos masivos se dieron en campus universitarios, celebraciones culturales, gasolineras, centros comerciales, residencias privadas y escuelas elementarias. Es demasiado fácil adquirir armas de guerra destinadas al uso en el campo de batalla y convertir nuestras escuelas, iglesias y sinagogas en frentes de guerra. Hasta ahora, el tiroteo más mortífero de este año sigue siendo el del pasado 21 de enero en Monterey Park, en California. El balance entonces fueron 11 víctimas mortales y 9 personas heridas en un salón de baile durante una celebración del Año Nuevo Lunar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apunta a un problema común: el acceso a armas de asalto. El Congreso tiene que actuar. La mayoría de los estadounidenses piensa que tener armas de asalto es extraño, es una idea loca. Pero la derecha republicana opina diferente. Todo control de armas es inconstitucional. ¿Cómo regular qué tipo de arma de fuego uno puede poseer? Puedes tener cualquier arma de fuego y, de hecho, tienes derecho a elegir qué arma quieres para defenderte. El argumento principal es la segunda enmienda. Pero, ¿qué dice exactamente este texto constitucional? Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Así, los sectores conservadores argumentan que la regulación de las armas no impediría la violencia armada y, en cambio, podría limitar la capacidad de los ciudadanos para protegerse a sí mismos y a sus hogares. Mi compañero de trabajo vive en medio de la nada y ahí el tiempo promedio de llegada de la policía es de 20 minutos, por lo que si algo sucediera tendría que sobrevivir 20 minutos. Obviamente, si tienes un arma de fuego es mucho más seguro. Una nueva encuesta del Instituto de Política de Harvard encontró que el 63% de los jóvenes estadounidenses apoya leyes de armas más estrictas. La última encuesta del Centro Gallup apunta que el 57% de los adultos estadounidenses ahora piensa que las leyes que cubren la venta de armas de fuego deberían ser más estrictas, frente al 66% en junio del año pasado. Si bien los datos descubren que la mayoría de los estadounidenses prefieren más legislación para controlar la compra de armas, la realidad es que 4 de cada 10 ciudadanos están de acuerdo con las medidas actuales o preferirían menos regulación. Y ahora la pregunta va para ustedes. ¿Creen que es más importante el derecho a portar armas o preferirían que hubiera más control sobre su venta? ¿Cuál es la situación en sus respectivos países?
Les leemos aquí en los comentarios. Mi nombre es María Romero Ruiz y es un placer acompañarles de aquí en adelante en LBM Noticias en esta nueva temporada 2023. Los espero mañana para más noticias de Estados Unidos, Ecuador y el mundo. Hasta mañana.